Es inconcebible, inadmisible que estas cosas ocurran en nuestra provincia. Pero nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Ya no podemos echarle la culpa al oficialismo. Es responsabilidad del radicalismo construir una alternativa de poder, que la gente perciba que somos capaces de cambiar el destino de nuestra provincia. Y para eso con el radicalismo solo no basta. Con el radicalismo no basta. Y el paso que hemos dado hoy en la conformación de la mesa de diálogo político con el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, la Coalición Cívica, la Corriente Clasista y Combativa, la CGT, la CTA, la Madre del Paco, la Madre de la Costanera, que todos los días lucha para que en la provincia existan políticas de prevención de las adicciones. Es un paso fundamental. Y hace falta también entender que las divisiones y las cuestiones internas han debilitado profundamente al radicalismo. Recientemente la Cámara Nacional Electoral desechó el planteo que habían hecho un grupo de dirigentes radicales cuestionando el proceso de unidad del partido. Algunos de ellos son abogados. La verdad que nunca los vi, jamás los vi como dirigentes radicales decir absolutamente nada cuando lo nombraron a Estofán, a Pose en la Corte Suprema de Justicia. Si no lo decían como radicales, deberían haberlo planteado como abogados. No lo escuché decir absolutamente nada sobre este fallo que tiene que ver con la desaparición de Marita Verón. Y como yo me caracterizo por no dejarme llevar por la corriente, por lo que la mayoría de la gente piensa, sino por cuáles son mis principios y mis convicciones, creo que la gente se equivoca, absolutamente se equivoca cuando pone el ojo en el fallo de la Cámara Penal que absolvió a los imputados en la desaparición de Marita Verón. Y digo eso porque lo primero que debe escandalizarnos como sociedad es que en Tucumán, que en esta provincia, desaparezca una joven y 10 años después de la desaparición de esa joven se llega a un proceso de juicio oral solamente por el empeño, por el tesón que puso su madre, como si la justicia o el poder político actúa cuando los familiares de la víctima no bajan los brazos. ¿Cuántos crímenes impunes hay hoy en la provincia de Tucumán? Y el responsable de que esa desaparición quede impune es el gobernador. Por eso lo dije públicamente, no comparto lo dicho de Susana Trimarco, que plantea que en Tucumán se vende droga en las calles, que los prostíbulos funcionan, pero que al gobernador lo malinforman, que el gobernador no sabe. Si esa hipótesis fuera cierta, debería renunciar porque es un incapaz. Pero eso es absolutamente falso. El gobernador maneja el poder legislativo, maneja el poder judicial, decide qué obras se hacen acá en Concepción y qué empresa va a hacer esas obras. Maneja absolutamente todo. Él es el responsable en 9 años de gestión de gobierno de que no se haya esclarecido la desaparición de Marita Verón, como también el responsable del crimen impune de Paulina Lemos, que hace 6 años apareció muerta al costado de una ruta y hasta el día de hoy no se sabe quiénes son los responsables de ese crimen. Y es algo que nos tiene que movilizar a todos como sociedad. No debemos esperar que nos ocurra algo a un familiar o a un conocido para reaccionar. Por eso el partido se va a poner al frente para esclarecer el crimen impune de Paulina Lemos, donde seguramente hay personas vinculadas al poder. Y si ese crimen sigue impune es por la ausencia de política, también en materia de seguridad. Tuvo que venir Susana Trimarco a pedirle que López Herrera se vaya. 3 pedidos de interpelación del radicalismo a un ministro que cuando asumió casualmente con el crimen de Paulina Lemos, el reemplazo de Bahillo, el único antecedente que acreditaba para ser ministro de Seguridad en la provincia de Tucumán era haber pagado los servicios adicionales de la policía en el Banco Provincia, donde era empleado. De la misma manera que hoy se lo pone a Gassenbauer,
que como antecedente tiene haber sido joyero. No tiene ningún antecedente en materia de seguridad pública. Estas son las cosas que a nosotros nos diferencian de un gobierno que no tiene límite. Que no tiene límite. Que cuando en el año 2012 votó la ley de emergencia económica, se lo hacía en un contexto de crisis económica. Hoy se vuelve a prorrogar la ley de emergencia económica. El Poder Legislativo prorroga la ley de emergencia económica, pero paralelamente el oficialismo vota un presupuesto de 540 millones de pesos para el Poder Legislativo. Una vergüenza. Es vergonzoso que en la provincia de Tucumán tengamos 7.000 niños desnutridos, como dice el gobernador, o 20.000, según los datos que tengamos nosotros, y la legislatura de Tucumán tenga 540 millones de presupuesto, cuando el propio gobernador decía en el año 2008 que el presupuesto de la legislatura iba a ser de 100 millones de pesos. Está en los medios, lo pueden leer. Y es curioso porque no hay inflación en la Argentina, según el INDEC. Entonces, queridos amigos, tenemos muchos motivos para brindar, para celebrar que el radicalismo hoy tiene 4 legisladores en la persona de Roberto Sánchez, de Silvia de Pérez, de Ariel García, de Federico Romano Norri. Tiene 14 concejales en el interior de la provincia, tiene 2 diputados nacionales, tiene un partido movilizado que está en todos los temas que tienen que ver con el reclamo de la sociedad. Así estuvo la legisladora Silvia de Pérez cuando se intentó poner una planta transformadora en la calle Ayacucho, que finalmente se dio marcha atrás. En cada uno de los temas de agenda el radicalismo está. Y tenemos que transitar el camino de la unidad, el camino de los colectivos. No existen los proyectos personales, no existen. Existen los proyectos colectivos. Y en política lo que tenemos, la responsabilidad, lo que hemos recibido, el mandato de la gente, el mandato del pueblo. Todos los días tenemos que revalidar ese mandato. Todos los días tenemos que ejercer el rol que la sociedad nos dio de manera implacable. De manera implacable, sin medias tintas. Ese rol es el que están honrando los representantes del radicalismo. Por eso yo no tengo ninguna duda que el año que viene vamos a tener un resultado electoral que se va a basar en el trabajo que estamos realizando, y que en el 2015 vamos a hacer una alternativa de gobierno, y no importa quién, y a lo mejor en el 2015 la sociedad tucumana todavía no nos dé esa responsabilidad y nos consolidemos aún más como un partido de oposición. Pero lo que no tengo absolutamente ninguna duda, como no tuve duda de que el radicalismo iba a tener representación después de 10 años en el Congreso de la Nación, no tengo ninguna duda, tengo la absoluta convicción que si no es en el 2015, será en el 2019, y que en la historia de la provincia de Tucumán hay un lugar para la Unión Cívica Radical, y que vamos, nosotros, todos los que estamos acá, vamos a poder brindar un 31 de diciembre de algún año, del 2015 o del 2019, vamos a brindar con la presencia de un gobernador que va a salir de la fila de la Unión Cívica Radical. Depende solamente de nosotros. Y para terminar, el gobernador, que se caracteriza por tratar de demonizar a quien piensa distinto, decía recientemente: no me entra en la cabeza, no entiendo la foto de José Cano con Cisneros. Obviamente que, en primer lugar, a mí no me preocupa lo que el gobernador entienda o no entienda, porque una persona que viene
de un partido como la Unión Cívica Radical, que lo honró con una banca. Él ocupó una banca como legislador de la Unión Cívica Radical, que después asumió como ministro de Economía de Julio Miranda, que se afilió al Partido Justicialista y que fue gobernador por ese partido, un tránsfuga de la política, que no tiene principio ni convicción, que cuando va a la Casa Rosada se abraza con las madres de Plaza de Mayo, pero acá en Tucumán en su gabinete tiene funcionarios que reivindican el terrorismo de Estado y que discutían cuando nosotros homenajeábamos a los desaparecidos por el Chino Robles. En la legislatura nos decían en la cara que no había habido en la Argentina 30.000 desaparecidos, como Canevaro, como Morov, como Bahillo. Tiene en su gabinete personas que nada tienen que ver con el discurso oficialista. No me preocupa que el gobernador no entienda la foto con Cisneros. Me preocupa que por ahí algunos dirigentes radicales que creen que la política se hace solamente desde un bar tomando café, pero que nunca se lo ve levantar la voz contra el Perovich, se sienta molesto porque el radicalismo va a la sede de la CGT. Desde el año 83 que ningún dirigente radical en Tucumán visitó la sede de la Confederación General del Trabajo. Fuimos a la sede de la CGT, fuimos a la sede de la CTA, estuvimos con Moyano hace unos días. ¿Y por qué? Porque el radicalismo viene tomando como una bandera histórica, con proyectos que están en el Congreso de la Nación, para eliminar el impuesto a la ganancia que grava el salario de los trabajadores, que es un impuesto que castiga a los que menos tienen. Porque hemos presentado iniciativas para universalizar las asignaciones familiares, porque hemos sido los primeros que nos hemos puesto a la par de Graciela Bebacua, que fue desplazada cuando se intervino el INDEC, porque hemos sido autores de la ley del 82% móvil. Es inadmisible que el gobierno que dice que es progresista, que habla de Eva y de Perón, castigue a 4,5 millones de jubilados a tener un sueldo de indigencia, porque hemos ido a la CGT, porque el radicalismo lucha para erradicar el empleo negro, el radicalismo lucha para erradicar la explotación infantil, la ley antiterrorista. Son nuestra bandera. Y bienvenida la CGT, la CTA, que si en algún momento estuvieron confundidos, encolumnados con el kirchnerismo, hoy toman la bandera que tienen que ver con lo que reclama la sociedad y fundamentalmente los trabajadores. Y lo hacemos porque creemos que ese fue el camino que llevó a que Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, llegue a ser presidente de la nación. A ese proyecto político los estamos convocando. A ese proyecto político nos dirigimos. Por eso, queridos amigos, realmente le decía a unos jóvenes dirigentes radicales, hablando de la juventud, en la audiencia pública, donde había funcionarios del gobierno, y lo escuchaba hablar a Nacho Nemechey, a J. Canelada o al doctor Terraf, jóvenes dirigentes radicales, confrontando con los dirigentes, con los funcionarios del oficialismo, que la política también tiene un ciclo y tiene su tiempo, y que uno a veces siente que por ahí va perdiendo fuerza para lo que se necesita. Me decía que uno ya sentía como que podía con tranquilidad entender que lo que habíamos comenzado a sembrar en el año 2003 estaba dando su fruto, porque hay muchos jóvenes dirigentes radicales en toda la provincia, porque hay nuevos actores en la política, como Roberto, como Ariel, como Silvia, porque hay también viejos dirigentes radicales que con su testimonio nos marcaron el camino y pusieron la cara en el año 2007, cuando no podíamos llegar a conformar una lista. Por todo eso brindamos
pero fundamentalmente brindamos porque estamos todos convencidos que esta generación de radicales va a ser real el legado de Raúl Alfonsín, y le vamos a demostrar a la sociedad argentina que efectivamente con la democracia se come, con la democracia se cura y con la democracia se educa. Muchas gracias.